si no estaba solo view only. Si no lo pueden pegar, paso entonces por las dudas, que sea ese el tema. Otro link. Dale. Ahí se va sumando más gente para los nuevos, lo que estamos haciendo en este Ahí lo momento, dejé. esperando unos minutos. Mientras Como esperamos unos minutitos a que se terminen de conectar, es hacer un poquito de networking, de la forma en que podemos de lo remoto, así que la idea es invitarlos a que conectemos entre todos con nuestros perfiles. Ahí se van sumando. ¡Ey! Aparecen algunos rostros conocidos. veo caras conocidas, tal cual. Algunos no son caras, son ilustraciones conocidas, es tremendo. Bueno, ahí vamos, van apareciendo, es muy divertido pegar perfiles acá. Veo que muchos tienen control de seguridad, lo cual está muy bien. Betu no es nuestro caso. No, no. Bien, Ezequiel, Carla, Buenas tardes. Melissa, Álvaro, ¿qué tal? Ay, Percival de Costa Rica. Eh, ¿Quién más? Clofi, creo que es una alumna mía. Acá dejan un link, permiso. Lo que podemos hacer en mural es tratar de, cuando usamos el post-it, no agrandarlo, ¿sí? Sino dejarlo como está, es una recomendación, porque así queda como más organizado. Total, nosotros podemos hacer zoom para ver el contenido. Bien, wow, cómo se va sumando la gente, qué bien. Bastantes personas conocidas. Qué bueno que se hayan sumado. Alguien me volvió a pegar a mí misma, Bueno, pero está bueno, bien. bueno, Vamos. está bien, me multiplico y puedo estar de oyente. Bien, así nos vamos conociendo y después si quieren entre ustedes se van entrando y van conectando con la gente, esa es la idea. Mientras vamos esperando, ya pasaron 5 minutos, ¿qué esperamos? ¿Unos minutos más, les parece? Mientras todos se van divirtiendo pegando, si nos equivocamos podemos eliminar, si queremos hacer Eh, otra. Lore, acá pregunta Salvador si podés repetir cómo se saca el formato de LinkedIn y se pega aquí en Mural. Bien, de la URL que tenés del sitio, lo que haces es Command o Control V sobre esta pantalla, entonces directamente pegás y aparece. Álvaro, sos mi ejemplo, perdón. Bueno, Uso de Control copy, referencia. control paste de la URL del profile de LinkedIn. Claro, exacto. Muchas Y gracias, Betu. ahora, y una pregunta más de experta en LinkedIn, Lore, ¿cómo cambiamos la privacidad ahí mismo? Uy, ¿cómo era Betu que habíamos hecho? Eran settings en configuración y privacidad. Ahí tienen que ir como quiero el estado de mi perfil. Y en donde aparece el estado de mi perfil van a tener a la derecha, si están en la web, en el medio más o menos como la posibilidad de activar perfil público. Tiene que estar en perfil público. Solo Public profile. para los que entraron recién, los que están ingresando, acabo de dejar el link a Bien. Mural de nuevo para que vayan dejando ahí sus datos. Estamos todos conectando un poquito, a ver si podemos sentir un poco el calor de estar presencial y sentirnos cerca. Las cervezas se las debemos, cada uno quizás desde su casa. Las cervezas se las debemos, sí, sí. Buenísimo, genial. Así que, Hay bien, ahí vamos viendo quienes van pegando, son un montón, qué bueno. acá hay una persona que pegó un tutorial de cómo editar la URL personalizada. Muy bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Ahí voy, chiqui. Ya sabemos quién es, porque acá nos deschaba, ¿no? No quiero decir nada, pero gracias por eso, señor Juan Marcos Ortiz. Bien, bien, buenísimo. Hay un montón de gente, qué lindo, qué bueno.
¿Cuántos estamos conectados ya? 93, qué bien. ¿Ves a seguir confinados? Seguimos con ganas de conectar, de charlar, me alegra. Ahí fue el link a mural de nuevo. Vamos, ahí. Voy mostrando todas las caras que aparecen, todas las personas. ¿Puedes sacar el panel de los posits? Me pone Ay, sí, nervioso. perdón. Gracias. Estaba recopada moviéndome. Lo Viste intenté que, sacar como 3 veces desde mi computadora. como que, viste que el ojo se acostumbra a trabajar sobre el área en donde... Y no te das cuenta que estás limitado. Es tremendo. No, tal cual. Me gusta porque la gente va organizando la grilla para Ahí que quede dicen, todo más, sí, más o menos prolijito. Bien, van apareciendo, va apareciendo cada vez más gente, qué bueno. Es impresionante esto. ¿Cuántas personas se banca mural? un Y montón. hemos hecho, Simultáneo. más de 150, no, ¿cuántos hemos tenido? No, mural no sé qué es el link implícito. O Y sea, entiendo que infinitos, pero bueno, no sé, nunca Wow. probé más de 200, no sé. cuando tuvimos la charla de mural, ¿cuántos había conectados en mural? Y 200 había. Bueno, Sí, hasta eso 860, sabemos, claro, tal cual. más no sabríamos. Voy a acomodar, ahí Es un está, Tetris, Luis Farfalini acá. sí, Luigi, mi querido. qué bueno. Está bueno que puedes decir cosas y los demás no te pueden responder. No, mentira, te respondo por... Es muy raro, ¿viste? Porque saludás, que no sé qué, y de pronto, claro, nadie te puede, no hay un ida y vuelta. No, es más lento. Sí, No puedo darle. Mirá, hago clic. bien. ¿Quieren que De vayamos? nuevo, sí, repetís una vez más cómo agregarse. Pregunta Ale Guerrero, cómo poner su Bien, perfil ahí. Ale, tenés que ir a tu perfil de LinkedIn, como quieras decirle, y copias arriba la URL y lo que haces es pararte acá y hacer command o control V y aparece automáticamente. Magia, automágicamente diría un conocido. Ya me imagino quién. Bien. Bien, ya tienen, acá Bueno, esto va a quedar accesible para que puedan después invitarse, charlarse y hablarse por la plataforma en que hayan decidido colocar. Eh, y de alguna manera entonces estamos todos conectados y vamos charlando y vamos creando un poco de comunidad, ¿no? Un poco de cercanía. tal cual. Bien, Buenísimo. ¿Querés que vayamos empezando, Lore? dale. Bueno, ahora sí, siendo las 6:10, 6:11, vamos a dar inicio formalmente. Bienvenidos a todos. Nos alegra que sigan teniendo ganas de conectarse y de estar con ganas de aprender o de escuchar más charlas, pese a la situación actual. Hoy va a dar una charla Álvaro súper interesante de la teoría a la práctica del Design Sprint. Nuestra agenda va a ser hacer un check-in de 10 minutos. Lo que hicimos recién fue tener un momento de encontrarnos y de conectar un poco. Después vamos a hacer una pequeña intro de lo que es la comunidad. Va a hablar Álvaro y después vamos a tener preguntas y respuestas y vamos a dar por terminado nuestro encuentro remoto. Así que ahora voy a invitarlos a este link, que tienen que hacerlo con la cámara del celu, es un QR, y si no tienen el link acá abajo, un QR code para responder algunas preguntas. Creo que no se puede clic, acá está el link, miren, si hacen doble clic acá, en donde está mi mouse, ahí van todos. Es muy lindo verlos. Ver como todos los mouse, puedo eliminarlo, pero me parece como muy tierno. Y con el doble clic también se agregan los post-its, entonces se empezaron a crear un Si par no de le pegaron post-its. al link, sí. Bueno, ya tenemos como un problemita más para levantar la mural. Perdón, ¿estamos grabando, Silvi? Sí, sí, sí.
Perfecto. Qué lindo. Beso a todos. Beso. Pero es muy linda la plataforma y la amamos y la abrazamos y la queremos mucho. Se puede escanear también el código QR con el celu y les va a abrir un Exacto. navegador. Se abre el navegador por defecto del celu y ahí ya pueden responder también. Exacto. Van a ver una encuesta, es una pequeña encuesta que estamos haciendo para conocer. Ay, gracias, Betu, no lo aclaré, que era una pequeña encuesta que estábamos haciendo. La emoción, la emoción. Bueno, ¿querés que comparta? Dejamos que vayan respondiendo. Sí, dale, compartimos. Ahí está. Vamos a esperar un poquitito que haya más respuestas. Bien, qué bueno. Ay, dicen que le parece fantástico. Ay, ahora puedo ver las preguntas y respuestas. Es tremendo porque ves que te aparecen cartelitos y como estás compartiendo no podés ver nada. ¿Dejaste de compartir? Sí, sí. Listo. A ver si todos tienen La quería dar un tiempito más porque tenía pocas respuestas. Voy a poner esto acá. Voy a sacar este perdón POSIT. Espera que comparto. A ver, ahí si lo pueden escanear. Bueno. Voy a empezar a mostrar los resultados. Que faltan personas responder. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿un design sprint es, y tienen opciones, pueden marcar más de una opción, un marco de trabajo ideado en Google, un marco de trabajo para atender problemas de gran impacto, un marco de trabajo para los diseñadores, una receta mágica para nuestros productos, ninguna de las anteriores? A ver qué dicen. Ahí van respondiendo. Wow. Es muy divertido esto, Betu. Franco Carpintero dicen, todas son correctas. Claro, no había ninguna, todas son correctas. Aprendizaje que podemos. Igual, sí, no sé si todas son correctas, ¿qué dicen? No, claro, bueno, ahí vamos a ver y podemos debatir un poco, pero no pusimos como opción todas correctas, pusimos ninguna. Tal cual. Bueno, la mayoría, podemos decir, respondió, o el mayor porcentaje lo tiene, un marco de trabajo ideado en Google, donde sí, es así. Un marco de trabajo para tener problemas de gran impacto, también, hay un porcentaje un poco más chico, esa también es correcta. Un marco de trabajo para los diseñadores, yo ahí tengo mis dudas. ¿Qué pensás, Álvaro? Está muteado, Álvaro. Desmuteese, señor. Un clásico de la cuarentena, ¿no? Hablar muteado. No, no es específico para diseñadores, pero los incluye, digamos. Tal cual, tal cual. De hecho, tenemos una persona que va a contar un caso y no es diseñador. Exacto. Acabamos Acabamos de spoilear la presentación. Una receta mágica para construir productos. Podríamos decir que sí, pero no sé si lo podemos definir como... El concepto de mágico. Claro. No sé, pero tiene como un poco del mundo de la fantasía, ¿no? Como si nos quedamos en el mundo de la fantasía, es algo mágico que sucede durante 4 o 5 días, porque, pero si lo tomamos del lado de la energía, la sinergia, el trabajo, el esfuerzo. Tal cual, voy a lanzar la otra. Ahí vamos, vamos. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Bueno, te corté. A ver, las fases del Design Sprint son... Y tengo varios alumnos acá, ex alumnos, que espero que respondan bien. Ya los estoy amenazando con el dedo. Porque vimos Design Sprint, así que, dedo. No era para eso, Lore, no era el fin. Estás alterando
Y condicionando los resultados de la encuesta. Hablar. Hace tanto que no doy clases que no puedo levantarle el dedo a nadie. Ya voy a volver, ya se va a vencer. Bien. Bueno, Cami, es verdad, no los presiono. Pero creo que los volví locos con esto. Vos me tuviste en 2 materias, Cami. 6 fases de divergencia y convergencia. Son ideales para ir de un problema a una solución, idear y validar, basadas en el doble diamante, diseño y desarrollo. ¿Están dudando? ¿Están tardando? Unos 44 Wow. Vamos. Bueno, el que no quiere responder puede no responder también. Sí, obvio. Somos 106 conectados, así que nada, quería contarlo porque me parecía que es lindo, pasamos los 100. Y que no tenemos que ir a YouTube. ¿No, Silvi? ¡Qué bien eso! ¿Cómo, Silvi hoy cómo es está eso de YouTube? relajada. Tal Cada vez cual. que pasábamos los 100 teníamos que ir a YouTube, porque teníamos una cuenta que solo admitía 100. Ah, Ahora somos ricas y tenemos... En realidad el amoroso acá es Diego, vamos a decirlo. Habría que agradecerle, ¿no? A Diego por prestarnos y por colaborar con la comunidad. Bueno, vamos a las respuestas. Ya hay 60 respuestas, así que está bueno. 6 fases de Dale, vamos. divergencia y convergencia. Sí, podemos decir que sí, si contamos cada diamante o cada medio diamante como una fase, ¿no? Exacto, señora. Eran medio capciosas las respuestas. ¿Son fases ideales para ir de un problema a una solución? Sí, podemos decir que sí. No sé si ideales. Ideales es como, bueno, es muy lindo el libro. Como lo Sí, más sí, sí, Muy sí. libro. concepto. Bien. Idear y validar. Bueno, acá en realidad tenemos como 2 fases dentro de los 3 diamantes, así que en realidad esa no sería una respuesta correcta, podemos decir. Basadas en el doble diamante, sí, a gran escala están basadas en el doble diamante, ¿no? Proceso de divergencia y convergencia del doble diamante, por el que pasan todas señora. las metodologías de diseño. Y diseño y desarrollo no, justamente, solamente diseño. Antes. Digan lo que quieran. Si están de acuerdo también, nos podemos discutir acá mismo. Yo, la verdad que apoyo lo que estás diciendo. Bien, bien, bien. Vamos a la que sigue. Vamos, vamos. Última. Una vez que terminamos con el design sprint, el paso siguiente sería felicitar al equipo, darle todo al equipo que desarrolla, tomá, acá tenés todo, desarrollalo, presentarlo como caso en la comunidad de design sprint, ir a tomar unas cervezas, darle todo al equipo que desarrolla, me lo fue moviendo, ir a tomar unas cervezas y no puedo leer el último. Revisar los resultados y decidir en base a lo sucedido. Claro, se te empezó a mover como loco. Lo de la Revisa cerveza por sin qué. alcohol para mí. No, bueno, Tú, eso la verdad no. que la próxima podríamos entrar un viernes a las 6, podríamos entrar con un vasito de cerveza, ¿no, Silvi, Betú? En vez del mate, el té. Estamos todos medio temprano todavía para la cerveza. La emoción, Betú. Bueno, va saliendo el mayor porcentaje, lo tiene, revisar los resultados y decidir en base a lo sucedido, sí, 100% de acuerdo con esa respuesta, igual más de una son correctas, ¿no? Ir a tomar unas cervezas, siempre. Si sale mal, vamos a tomar una cerveza, si sale bien, vamos a tomar una cerveza. Me parece que la cerveza Ganás o es ganás. cualquier situación. Claro. Tal cual. Es el sale o sale, ¿no? Total. Felicitar al equipo siempre, haya pasado lo que haya pasado. Si sale mal, también lo felicitamos. Obvio. Felicitar y agradecer. Sí, Agradecer, 100%. totalmente de acuerdo, Álvaro. Darle todo el equipo que desarrolla. En realidad como que hay que hacer algo antes de pasarlo a desarrollo. No sé si está ya listo para que se desarrolle. Veamos el porcentaje. Presentarlo como caso en la comunidad siempre. Acá nos interesan los casos, cualquier caso para aprender, ¿no? Casos que son exitosos y los que no son exitosos también, porque es una realidad. Y es de donde más aprendemos.
Bien, acá dicen que también puede ser un Fernet para los celíacos, así que sí, cualquier bebida. Bien, 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 buenísimo. Buenísimo. Me quedé sin luz acá, ahora prendo una luz. Bueno, Lore, yo dejo de compartir y gracias por las respuestas. Genial todo lo que fueron respondiendo. Voy a dejar de compartir y aquí. Y Lore, te paso a ti para que. O ya Álvaro. No, voy yo, No, voy yo. ya Álvaro. Voy yo, así que volvemos un poquito acá. Vamos a Ah. hacer una mini presentación de unos minutitos de la comunidad y hablar un chiquitín. Así que, como muchos saben, nosotros somos el capítulo de Buenos Aires, la comunidad Design Sprint Global Chapter. Somos la única comunidad de estos Global Chapter que es de habla hispana. Empezamos en noviembre del año pasado, más o menos, a tener meetups y reuniones y encuentros. El contexto hizo que salgamos en lo presencial a lo remoto, así que nos hizo sentir un poco alejadas de la comunidad, pero lo lindo que tuvo esto de volver a lo remoto es que empezamos a llegar a otros países y a muchos países de habla hispana, y eso la verdad que nos sorprendió un montón porque no lo esperábamos. Nuestro objetivo es dar a conocer la metodología, construir una comunidad, expandir y compartir el conocimiento. Un poco la idea de esta comunidad tiene que ver con eso, ofrecer recursos y herramientas para todos y compartir los secretos que tenemos cuando hacemos un design sprint, o los problemas que encontramos, cómo ayudamos y facilitarnos, conectar entre profesionales que estamos llevando adelante esta metodología, o que queremos, o que les compartir ideas, un poco eso tiene que ver nuestra comunidad. En la comunidad estamos Bettina García Nogués, Silvina Klein, y yo, quien les habla, Lorena Maceratesi, apasionadas por la metodología, así que somos bastante, nos emocionamos mucho cuando tenemos que hablar de esto y contar un poco. Esa es la idea de nuestra comunidad. Contarles un poco qué es un design sprint. Está el libro de Jane Knack, para que nadie lo leyó, no saben, que lo pueden comprar, que está muy bueno, que habla del design sprint, es quien escribe junto a otras personas sobre esta metodología. Surge desde el equipo de Google, él trabajaba en Google, y toma prácticas de UX, de IDEO, del D-School de Stanford, y de estrategias de negocio, hace como todo un mix, y a partir de ahí diseña un framework de trabajo, que es el Design Sprint, para llevar adelante. El Design Sprint es una metodología para resolver problemas por medio del diseño, del prototipado y de la validación con usuarios, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es alinear en una visión conjunta con el equipo resultados y objetivos definidos. Acá vemos que hay una versión 2 ahora, pero originalmente eran 5 días en donde estábamos trabajando intensamente, y lo que hacíamos era pasar por distintas fases, desde la comprensión del problema, la ideación, el prototipado y la validación con usuarios. Ahora la versión 2 son de 4 días y ajustan, y en donde por ahí no necesitamos todo el tiempo a los stakeholders que estén trabajando con nosotros. ¿Qué vamos a hacer en el Design Sprint? Vamos a pasar, como ustedes ya ven y respondieron súper bien, por estos diamantes, divergiendo, convergiendo, en donde en cada punto vamos a encontrar definiciones, estos puntos rojos. Ay, es muy loco ver moverse todos los cursores. En donde vamos a ir a comprender y definir nuestro problema, hacer un reframing del problema, vamos a idear, y vamos a buscar soluciones, y vamos a definir cuál es la solución que vamos a construir, y a partir de ahí vamos a prototipar y validar con usuarios para sacar nuestro producto. Brevemente contado lo que es, dentro de la comunidad vamos a tener charlas como las de Álvaro, que es para contar un caso y una experiencia. Vamos a encontrarnos con, que no lo dije, compartiendo herramientas como pasó con Mural, o algún tip o cosas para hacer, formas de llevar adelante algunas técnicas como Ana Dorado, y también vamos a hablar en profundidad sobre algunas de las fases en algún momento y más adelante. Así que dentro de la comunidad vamos a pasar por todas las etapas. ¿Cuándo lo podemos implementar? Bueno, no todo se puede solucionar con un design sprint. Nuestras vidas tampoco se pueden solucionar con un design sprint, aunque a veces no, hubiera estado muy bien, pero básicamente... Siempre se puede intentar.
siempre se puede intentar. Yo no los voy a limitar, pero cuando tenemos un problema muy puntual y muy claro, en donde sabemos hacia dónde vamos a ir, no es necesario hacer un design sprint, pero sí cuando tenemos algún problema que nos genera muchas preguntas o que nos genera preguntas variadas y que podemos explorar, es un buen momento para correr un design sprint. Es recomendable tener una investigación para entender las necesidades del negocio, a los usuarios. Si no lo tenemos, puede ser un punto de partida para construir una hipótesis. Y para hacer un design sprint necesitamos un poco de estas fases, un pre-work para poder diseñar y armar y hacer un framing del problema, del desafío que queremos construir. Tenemos la etapa de la ejecución, que tiene que ver con lo que acabo de contar recién. Así estoy yendo súper rápido, porque quiero ir a la charla de Álvaro, que es súper interesante. Y después tenemos un post-sprint para revisar y ver qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a llevar adelante, ¿no? Esta fase que contaba Betu, que tenía que ver con antes de llegar al desarrollo, de que eran las preguntas. Dicho esto, que hay un link para compartir, que es el kit de Design Sprint, que están invitados a entrar y a revisar. Así que, por si quieren, sí. Ahí los veo. Igual esto les queda, así que los pueden ir a buscar después. Ahora bien, hoy vuelvo para acá y lo voy a presentar un poquito a Álvaro para después pasarle el mando de la pantalla. Hoy va a dar una charla a nuestra comunidad Álvaro Casas Zubiría, que es líder de producto de Core, es psicólogo, y nos va a estar contando cómo hacer un design, cómo es el design sprint de la teoría a la práctica, y nos va a contar un poco las situaciones y las cuestiones que fue pasando hasta empezar a implementar en la empresa donde trabaja los design sprint y de qué manera y cómo logró implementarlo, que es súper interesante. Dicho esto, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, este es un momento de espacio antes de pasarlo a Álvaro. Si no, paso el mando a Álvaro. ¿No hay dudas? Dejo de compartir. Álvaro, es todo tuyo. Bien, ahora comparto pantalla. Te interrumpo un segundo para decir que hay como 2 momentos donde vamos a hacer preguntas, ¿no? En la charla de Álvaro. O sea que digo para que si tienen preguntas las van dejando en el chat y nosotros las vamos a leer en ese momento. Y de todas maneras vamos a cortar en el medio de la charla para hacer preguntas y luego al final. Ya no te molesto más, Álvaro. Buenísimo. A ver. ¿Ahí ya están viendo bien todos? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Bien. Bien, excelente. Bueno, antes que nada, quería aclararles, primero darles las gracias en realidad a todo el equipo de la comunidad por invitarme a la charla y a esta oportunidad de compartir un poco la experiencia y los aprendizajes de estos años trabajando con la técnica. Toda la charla parte del supuesto de que por lo menos escucharon acerca de la técnica o leyeron el libro, tienen los conceptos básicos. De todas formas, voy a tratar de ser como lo más claro posible para aquellos que por ahí son más nuevos y no están tan en tema. Un mini contexto sobre mí, para que tengan idea de quién les habla y desde dónde. Yo estudié psicología y música, es como mi formación, especializado puntualmente en Gestalt, que es como una rama de la psicología que tiene que ver más con cómo se perciben y cómo se interpretan los estímulos sensoriales las personas, y desde siempre tuve como mucha esa curiosidad de cuáles son los motivos o cuáles son los procesos que están atrás del pensamiento que hacen que una persona actúe de una determinada manera. Álvaro, ¿te puedo interrumpir de nuevo? Estás Sí. diciendo en el chat, y a mí me pasa lo mismo, se ven unos recuadros negros en tu pantalla. Te quería avisar eso porque está tapando justo Ok, el a título ver. y parte del título que tenías. No sé, es raro. Quizás te quedó en la presentación, en algún lado. Lo veo raro. Dame un segundo. Voy a cerrar absolutamente todo lo que tengo que no sea de la presentación. Listo. ¿Siguen apareciendo ahora? Sí, Sí. sí, yo pensé que era yo la que los veía. Pero cuando Ahora me aparecen más, inclusive. ¿Querés? Ok.
Bueno, se sí, colocó, sí, Google Slides, digo, ¿no? sí, Pero a mí me, o sea, yo lo veo cerrarlo. bien, si no, lo que podemos hacer es que les paso el link y de última le pasan a ustedes. Dale. Dale, ahí les envío. Qué raro, Segundo. ¿no? Acá nos dicen que son las ventanas de Zoom. Ah, gracias. Ok, A ver, mover las a ver, ventanas de las minimizo. A ver, Dale. Nosotros igual mandé, estamos usando el chat. sí. Sí, es eso. Ahí están desapareciendo, quedó una. Perfecto. Ok, bueno, Perdón. a ver. Bueno, la de arriba creo que no la puedo sacar. Bien, y un poco esa fue siempre la curiosidad que me movió y que creo que fue lo que me terminó llevando a trabajar en producto, ¿no? Arranqué en una startup, en Increase, cuando éramos 3 personas, lo que tenía que ver con marketing, después en Customer Success, y no sé si hay alguien que trabaje en Customer Success entre los oyentes, pero si hay, van a entender que es el que más sufre las falencias en un producto, siempre las personas de Customer Success o de mismo de soporte. Eso fue lo que me llevó por ahí a estar mucho más cerca del producto y empezar a conocer cuáles eran las necesidades, qué era lo que más les gustaba, lo que menos les gustaba. Y todo eso se terminó transformando en insights, que después fueron lo que me llevaron a, a pasar a todo lo que tiene que ver con la parte de producto. Tuvimos la suerte en Increase de pasar por varios procesos de aceleración, ¿sí? De fondos como NextP Lab, y la oportunidad de trabajar con consultorías como, y acá pasó el chivo, como Cámbrica, que son unos excelentes consultores en lo que tiene que ver con UX. Ahí fue donde empecé a conocer un poco el mundo de la usabilidad. Por primera vez hicimos pruebas de usabilidad de nuestro sitio, y en una etapa tan temprana te da una ventaja muy grande cuando te pasa eso a nivel startup. Ahorra mucho camino, ahorra mucho tiempo, mucha frustración, y fue un poco lo que me despertó a mí la curiosidad. Después se fue dando que se hizo el primer Launchpad Week en Buenos Aires, que es una semana donde invitan a startups y les dan distintas consultorías sobre temas. Uno de ellos siempre es Design Sprint o metodologías como OKRs. Ahí fue donde por primera vez escuché de la metodología y aprendí lo que pude aprender en ese día, que es lo que te muestran, ¿no? Que es como más que nada para generarte la curiosidad, más que en sí lo que es en profundidad la metodología. Después tuvimos la suerte de quedar para el proceso de aceleración de Google en San Francisco, ya que era un intensivo de 15 días, y ahí sí fue cuando realmente conocí la técnica más en profundidad, ¿no? Nos dieron el libro, leímos el libro, y volvimos todos recontra electrizados a Buenos Aires diciendo, tenemos que, lo próximo que hagamos de producto lo tenemos que hacer así, hay que probar, y bueno, uno lee el libro 50 veces, pero la realidad es que después cuando te enfrentas a la situación, las cosas son diferentes, ¿no? Tuve un poco la suerte de que como pasamos por esa oportunidad de estar en el lugar mismo donde se generó la técnica, con personas fomentándolo, era como que ni siquiera había oposición, ni la más mínima duda, es como si lo dijeron ellos, debe ser bueno. Entonces fuimos muy abiertos a probarlo, eso terminó repercutiendo en que no hubiesen limitaciones, la gente quería participar, entonces no había problemas de tiempos, teníamos las salas, era como un poco el mundo ideal para empezar a probar y equivocarse, ¿no? ¿Y por qué esta charla? Porque me pasó que no encontré realmente muchos recursos que estén en español sobre cómo adaptar o implementar el Design Sprint en distintos contextos, ¿no? Uno lee el libro y piensa que como está en el libro, lo haces en la realidad, y muchas veces yo tuve la suerte de que ahí por ahí las condiciones eran las ideales, pero eso no es quizás lo común que pase en todas las situaciones, ¿no? Quizás uno forma parte de un equipo donde la técnica no se conoce,
o por ahí una cultura que es más aversa al riesgo, y es un poco más difícil poder implementar este tipo de metodologías, ¿no? Y lo segundo es contarles mis aprendizajes con la expectativa de que algo de todo esto que les estoy contando les sirva para poder implementarlo en su propio trabajo o en su propio proyecto, ¿no? Me tocó vivir ambos mundos, donde están todas las puertas 100% abiertas por el contexto de que es una startup que recién arranca, de que estábamos en un momento donde no teníamos muchas presiones económicas o de tiempos, y donde venía todo con el sello de Google de tenemos que hacerlo porque esto debe estar bueno. Después me tocó vivir justamente el otro mundo, donde por ahí, si bien se considera que es importante o que hay que tener procesos, por ahí hay más desconocimiento y hay algunos obstáculos, ¿no? Que es lo normal en realidad. Es normal que hayan obstáculos y no está mal que sea así, pero el problema es que no hay muchos lugares donde te expliquen cómo sortear esos obstáculos, ¿no? Acá hablando un poco de esos dos mundos, en el primer mundo tenés una cultura de trabajo donde ventas colabora con marketing, customer success se lleva súper bien con desarrollo, siempre hay proyectos en común, uno se preocupa porque al otro le vaya bien. Hay espacios como para poder cometer errores, hacer experimentos, probar cosas nuevas. Hay un ok de todo el management en probar este tipo de cosas, porque son consideradas importantes, se pueden tomar riesgos, y hay recursos, ¿no? Es como un poco el unicornio de ese mundo ideal. Pero también existe lo más usual que se ve un poco distinto, ¿no? Quizás en la mayoría de las empresas lo más común es que cada área sea su propio silo, cuidando sus propios intereses, de vez en cuando hayan algunos intereses en común y eso genere que hayan algunos proyectos en común, pero por ahí un trabajo un poco más atomizado. Y mismo el tema de la cultura del riesgo, ¿no? De la cultura del riesgo y de la experimentación. Si uno no puede tomar riesgos, probar cosas nuevas se vuelve más complicado, y sobre todo metodologías como esta, que exigen desde algún lugar un montón, ¿no? Es una semana entera de un grupo de personas de diferentes áreas, estando el día entero con una agenda que no tiene nada que ver con su trabajo habitual. Eso no es poca cosa en una empresa, y los recursos son escasos. Entonces, realmente no importa cuán buenos seamos con la metodología, si leímos el libro 50 veces y nos encanta, si internamente no logramos vender eso adentro de nuestro lugar de trabajo, adentro de nuestro proyecto, eso no va a terminar pasando. O sea, no se va a lograr implementar. Y es tan importante saber hacerlo como lograr conseguir el quórum para que eso pase. El uno no termina pasando sin el otro. Por eso la charla está dividida en dos partes. Por un lado, la parte de implementación, en el sentido de lograr que eso suceda, que pueda pasar. Y la segunda parte tiene que ver con adaptar la técnica a los recursos que están disponibles. De vuelta, por ahí, no en todas las empresas se puede destinar una semana entera de 7 personas a un proyecto en particular que puede terminar con que simplemente se sepa que esa solución no sirve. Muchas veces no tenemos los usuarios, no tenemos el tiempo, hay que recortar. Entonces, esto es un poco cómo le encontré la vuelta yo a hacer pequeñas adaptaciones para estar en un punto intermedio, ¿no? Yo, la verdad, lo que les voy a decir es, si pueden hacerlo como está en el libro, muchas veces, para tomar confianza y ver bien cómo es lo mejor hacer eso. Después cada uno le irá encontrando aquellas cosas que funcionen mejor o peor, pero si se puede hacer en condiciones ideales, siempre vayan por eso. Ahora, si la alternativa es hacer lo ideal o no hacer nada, ahí es donde me parece que está el error. Se puede ir a un punto intermedio y de ahí ir escalando, ¿no? Los primeros design sprints, que
me tocó facilitar en Increase, realmente fue como pude, y cada design sprint nuevo releía el libro 1 o 2 veces, y se iba sumando una partecita más de los ejercicios y encontrando una vuelta más. Pero fue creciendo en forma incremental y con iteraciones, ¿no? Es muy difícil lograr hacer todo bien a la primera vez. Y bueno, en base a todo esto quería darles algunos aprendizajes. Todo arranca por conseguir aliados. Esa es la realidad, ¿no? ¿Cómo conseguir estos aliados? Para poder implementar un design sprint van a necesitar por lo menos un equipo de 4 o 5 personas. Ya 4 personas tiende a ser poco y a tener menos diversidad, ¿no? Y hay que conseguir en un lugar donde cada área cuida sus propios intereses, es difícil conseguir que una de esas personas se vaya y deje su trabajo por el cual la miden, su performance, una semana completa para colaborar con otro. Entonces, ¿cómo empezar a construir ese quórum? Yo lo que encontré es que es mejor hacerlo de abajo hacia arriba, no es convencer al management o convencer a tu jefe, sino es empezar por tus compañeros de trabajo, de tu mismo nivel, y personas curiosas, ¿sí? Con personas curiosas me refiero a que siempre hay en algún área esa persona que quiere un poquito más que solo lo que su trabajo implica, ¿no? Que quiere dar como esa milla extra para sentirse realizado. Esas personas son las fundamentales que tienen que identificar. Si se fijan bien, siempre 1 o 2 van a poder encontrar. Entonces, sigan de aliados a esas personas y hablen de la técnica. Si nadie sabe, si no se conoce, es muy difícil convencerlos de que en algún momento se sumen. Para hacer eso, yo hacía foco en 3 cosas principales, ¿no? Lo primero es el tema de la colaboración en equipo para armar una solución que tenga que ver con el producto. Una de las cosas que aprendí a nivel psicológico es que a todo el mundo le encanta opinar. Todas las personas tienen una opinión y si les preguntás, todo el mundo va a querer opinar. Ahora, si a esa opinión vos la haces partícipe de que tenga incidencia e influencia directa en lo que se va a construir en el producto de la empresa, es un privilegio gigante. Y en cuanto vos se lo vendés así, se lo contás a una persona, y no es vendérselo de un verso, es verdad, los ojos de muchas personas empiezan a brillar. Porque ellos que estaban haciendo un trabajo completamente distinto, de repente tienen incidencia. Imagínense una persona de soporte que sufre por ahí el mismo problema una y otra vez reportado por los clientes, que de repente tener la posibilidad de poder sugerir cómo va a ser la solución, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por el segundo lado, una historia. Siempre las historias hacen que sea mucho más memorable cualquier cosa que quieran transmitir. Entonces, yo una de las que siempre contaba, que la contaba porque a mí también me quedó grabada, es una que contó Jake Knapp cuando nos dio la charla sobre Design Sprint, que es que él estuvo trabajando en la última Encarta, ¿sí?, que se desarrolló. En esa época estaba surgiendo la Wikipedia, y le había comido un montón de terreno a la Encarta, pero la Wikipedia tenía ciertos problemas como que a nivel visual o a nivel de medios no era muy evolucionada, la información no era tan confiable, contra la Encarta que tenía de todo. Entonces hicieron realmente un gran producto, estuvieron mucho tiempo, con mucho esfuerzo, pero se olvidaron de incluir al departamento de marketing y le avisaron 1 o 2 semanas antes de lanzarlo. En 1 o 2 semanas antes de lanzarlo, el departamento de marketing copió la caja anterior de la Encarta y le agregó un numerito más, como la Encarta 5 o la 6, no me acuerdo cuál. Y las ventas fueron completamente decepcionantes, a pesar de que habían hecho un esfuerzo de años de desarrollo en eso, y nunca se vendió. Y él dice, yo siempre me quedo con la duda de qué hubiese pasado si en vez de avisarles 2 semanas antes los hubiésemos incluido al principio del proceso.
y se hubiese vendido tan bien como el producto que era, ¿no? Entonces, que un producto sea exitoso implica que pueda tener esa mirada 360, que lo va a potenciar muchísimo más que si terminan pasando estas cosas. Es un gran producto, pero realmente no fue bien vendido. O es una gran idea, pero es inviable porque no hubo un desarrollador al principio dando nociones de qué era lo posible y qué era lo no posible. Entonces, esa historia, siempre que la cuento, termina picando y termina recordándose eso. Y por último, y este es un punto muy importante, es que es un riesgo muy, muy grande desarrollar algo y no testearlo con usuarios antes. Siempre están los argumentos de que necesitamos tener velocidad, somos una startup. El tiempo que quita hacer, que se invierte, no que quita, que se invierte en hacer pruebas de usabilidad, es tiempo que se gana y es tiempo que se asegura y que se baja el riesgo de los potenciales errores que pueden salir, que corregir en producción después es muchísimo más caro. Entonces siempre hacer foco en esas tres cosas. Y súper importante hacerlo como en momentos informales, ¿no? En las charlas de los almuerzos, en un after. Después, obviamente, si pueden hacer una charla para contarle o a su jefe o a su equipo o inclusive a la empresa, son cosas que suman un montón. Ese primer punto, conseguir aliados. Segundo, hay un tema que es la cuestión del riesgo, ¿no? En una cultura aversa al riesgo, las objeciones, o algunas de las que probablemente hayan escuchado, es: no hay tiempo para estar haciendo pruebas porque se retrasa la fecha de lanzamiento. Un vendedor tiene que estar vendiendo, no tiene que estar pensando cosas del producto. O una persona de Customer Success tiene que estar ayudando a los clientes, no pensando cómo hacer el producto. O gastar una semana entera de 5 o 7 personas es inviable, porque ¿qué pasa? Se para la empresa, o ellos no van a hacer nada en ese tiempo, no hay tiempo para hacer esas cosas. Y la realidad es que todas esas objeciones se basan en una cosa y una cosa sola, la aversión al riesgo. Y la realidad, que las verdaderas preguntas que deberían hacerse es: ¿qué pasa si por lanzar ahora, después cuesta el triple corregir todo? Es muchísimo más lento. Ese es el verdadero riesgo. En el momento de ahora es donde estamos siendo riesgosos, no invirtiendo ese tiempo. Y por otro lado, y este ya es como uno de los puntos fundamentales, ¿no? Es, a ver, si consiguen los aliados, consiguen el ok de hacer un design sprint, hay que saber que es una inversión, ¿no? Y no es una inversión quizás para tomar a la ligera, es el tiempo de un montón de personas. Entonces, hay que tratar de minimizar, al menos en las primeras veces que lo estén intentando, por ahí ya después, si es el quinto, el sexto, y ya está todo mucho más aceitado, ya está más difundido, ya hay más conocimiento en general de qué es lo que se hace, de los resultados que da. Para las primeras veces, lo ideal es recortar el tamaño de la apuesta. Y con recortar el tamaño de la apuesta me refiero a dos cosas. Primero, generar familiaridad, ¿no? Una cosa es hacer todos los ejercicios que tiene un design sprint en 5 días seguidos, y otra cosa es por ahí tomar uno de esos ejercicios, probarlo, ver qué resultados da, comunicar esos resultados, y ahí generar una familiaridad y decir: ah, bueno, si eso funcionó, vayamos por un poquito más. Por ejemplo, en Core, no es que de una dije, bueno, hagamos un design sprint. Lo primero que hicimos fue implementar una prueba de usabilidad de una funcionalidad que ya había sido diseñada. Entonces, quizás eso no son 5 días de un montón de personas, por ahí es un día donde hacen todas las pruebas de usabilidad en una tarde, 2 personas del equipo. Entonces, esto es una de las cosas que también están en el libro, es poder tomar pequeñas partes e irlas probando para que la gente se familiarice y sientan que es menos riesgoso hacerlo, porque ven que es algo que da resultados, ¿no? Después está la otra parte real de recortar como el tamaño de la apuesta, que es poder recortar los pedidos que uno hace, ¿no? Si
en Increase hicimos design sprints por ahí de 8 personas. Por ahí 8 personas, y si te llevas 2 personas de ventas y en ventas son 4, le estás sacando el 50% del equipo. Entonces, quizás recortar la cantidad de personas, hacer 4 o 5 personas, ¿sí? Y que tal vez esas personas no estén los 5 días. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Quizás pedirles medio día, ¿sí? O toda la mañana o todas las tardes durante los primeros 3 días del sprint, ¿sí? Y acá estén preparados para negociar, porque la primera vez no es fácil. Como caso personal es, una vez que la persona te dijo, sí, me encantaría participar, después hay que ver si su líder directo le permite destinar ese tiempo donde debería estar haciendo otras cosas a este proyecto que es tuyo y en el cual te está haciendo de alguna forma un favor, ¿no? Entonces ahí es donde está un poco el ingenio de cómo negociarlo. Generalmente si encuentran personas que están motivadas, lo que va a terminar pasando es que digan, bueno, tal vez esta semana no porque estoy medio complicado, pero fíjate que en 2 semanas va a bajar la carga de laburo y mis objetivos ya los voy a tener más o menos cerrados. Por ahí en esa semana no tengo problema en sumarme. Y yo después le digo a mi manager que me mantenga los objetivos, que yo me hago cargo de qué pasa, se mantienen los objetivos y yo formo parte de ese sprint. Por eso es importante que la gente esté motivada y que realmente vean el valor y el privilegio que es formar parte de eso, ¿no? Bien, y otro punto, también para recortar un poco el riesgo, es tal vez no apuntar a un problema gigante la primera vez, ¿no? Es verdad que el design sprint es ideal para cuando el riesgo es alto, ¿no? Porque en el tiempo de solo una semana se puede ver si una solución funciona o no funciona, o qué cosas hay que iterarle. Pero tal vez si lo hagan en un lugar y juntar toda la gente y sortearon todos esos obstáculos, tal vez elijan algo que no sea tan difícil la primera vez. En última instancia, si no funciona, no pasa nada. No era algo tan importante o esencial, ¿no? Bien. Y el último paso de esto tiene que ver con publicar y mostrar los resultados. Esto es fundamental. Es tan importante, y a mí es uno de mis aprendizajes que más me costó, pero es tan importante poder hacer un buen trabajo de calidad como poder mostrarlo. Un buen trabajo, excelente, que después no se muestra, es un trabajo que pasa desapercibido y que no genera esa confianza o ese interés. Y la clave acá es poder generar confianza e interés en la metodología. Si hay confianza en la metodología, todas las barreras y todas las fricciones van a ser mucho más chicas. Todo ese esfuerzo que hubo que hacer para lograrlo esa primera vez, la segunda vez va a ser muchísimo más bajo porque ya está probado que funciona. ¿Cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hacemos? Es quizás informalmente podés mostrarle a personas que nunca vieron una prueba de usabilidad, mostrarles cómo reacciona un usuario cuando le pedís que haga una tarea y no encuentra cómo hacerla, y se traba, y se traba, y se traba, y se frustra. Suele pasar, a nosotros nos pasó un montón, de momentos que son hasta casi graciosos, ¿no? Donde decís, ¿cómo no estás viendo el botón que está ahí? Y claro, pero si el botón no tiene contraste. Y me pasó de mostrar pequeños fragmentos así de clips a personas por ahí de Customer Success y que se maten de la risa y digan, no puedo creer esto, no puedo creer cómo no hacíamos esto antes. Entonces, esas pequeñas cositas generan una confianza y un interés que después lo van a terminar capitalizando porque el día que vos le pidas que se sume, no lo va a dudar. Otra cosa es también armar por ahí una pequeña charla mostrando los findings o los insights que tuvieron a partir de lo que salió. Si tienen la oportunidad de hacerlo a la empresa entera, buenísimo, hagan a la empresa entera. Si lo pueden hacer solamente para su jefe, háganlo para su jefe, y si lo pueden hacer solamente para su equipo, háganlo para su equipo. Esa inversión se paga con creces. Y por último, y esto funciona mucho,
es hacerlo público. O sea, nosotros cuando grabamos las pruebas de usabilidad o armamos un informe con los findings, siempre lo dejamos en un link en Drive público. ¿La mayoría de la gente no entra? Sí, es verdad, la mayoría de la gente no entra. Pero cada tanto aparece uno de esos curiosos que dice, quiero saber un poco más, y se engancha. Y solo por eso va a haber valido la pena. Bien, hasta acá la parte de implementación y lograr que pase. ¿Alguna pregunta, duda? Si tienen preguntas, gracias Álvaro por esta primera parte. Yo me fui anotando cosas que dijiste. Me gustó lo de los conceptos. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat, que nosotros las vamos leyendo. Bien, acá hay una pregunta. Sí, yo también estuve anotando muchas cosas, Álvaro. Muchas gracias por compartir tu experiencia de esta primera parte. Acá Darío Palti pregunta, Álvaro, ¿podrás contar alguna experiencia de un caso de Design Sprint de desarrollo de soluciones para productos físicos no digitales? Buen punto, buen Bueno, punto. Yo personalmente nunca tuve la oportunidad de participar en un Design Sprint que esté apuntado a productos físicos. Así que lamentablemente ahí no hay tanto que te pueda ofrecer, pero es una de las preguntas. Sí, perdón. Yo creo que eso da para una meetup específica y hablar de productos, cómo correr un design sprint para productos físicos. Voy a saltarte, leí la pregunta a vivo, si no, lo hubiera aclarado. Totalmente. Pero creo que hay mucho material y mucho para charlar sobre esto, Sí. de lo que es, porque cambia mucho, ¿no? En general, esto fue pensado para un producto, es más común usarlo para un producto digital, pero se puede hacer un design sprint para productos físicos sin problema. Creo que tenemos ideas para próximas meetups. Sí, sí. Después piden que repitas la anécdota del creador de Encarta. Buenísimo. Sí, sí, sí. En realidad, Jake Knapp, la persona que escribió el libro de Sprint, siempre él fue una de las personas que estuvo en el proyecto de hacer la última versión que hubo de la Encarta, ¿no? La realidad es que en esa época empezaba a tomar terreno la Wikipedia y empezaban a perder terreno todas las enciclopedias que eran pagas y digitales, que venían en CDs, como la Enciclopedia Británica y la Encarta. Yo me acuerdo estar en el colegio en ese momento, era buscar todo en la Wikipedia porque era gratis, pero realmente la ventaja competitiva por ahí que tenía la Encarta en ese momento era la calidad de las imágenes, de los videos, del material, de cuán bien curado y cuán confiable era todo el material que había dentro. Habían contratado un montón de expertos, habían hecho una experiencia 3D que era impresionante, contra la Wikipedia, que era una página en HTML re normal, precaria, pero con muchos datos. Y estuvieron 2 años desarrollándola. Cuando llegaron a estar listos para lanzarse, 2 semanas antes le avisaron a marketing, bueno, vamos a lanzar la Wikipedia y, vamos a lanzar la Encarta, y en 2 semanas no se pudo hacer demasiado desde el departamento de marketing, y terminaron lanzando él, me acuerdo de la charla, mostró como la foto de la Encarta anterior y la nueva, y la diferencia era mínima, o sea, con nueva experiencia 3D en un cartel chiquitito. Y la nueva experiencia 3D habían sido, no sé, 1 año de desarrollo, todo algo como súper moderno y futurista para ese momento, y una experiencia bastante única, pero quedó ahí. Y tuvo unas ventas bastante decepcionantes, fue la última versión que salió, después se descontinuó completamente. Y él lo que dice es, ahí es donde está el poder de incluir una visión 360 al comienzo del desarrollo del producto y no sobre el final, ¿no? Que ya desde un principio desarrollo sepa por qué lado va a ir, que marketing esté presente ahí viendo cuáles son los desafíos de cómo presentarle eso a las personas, algo que es completamente nuevo, pero probablemente ni siquiera lo entendían tanto. Entonces, por eso en los design sprints se incluye en la etapa de ideación y en realidad en todo el design sprint, personas de las distintas áreas, para que haya la multiplicidad de visiones, ¿no? Ventas, marketing, customer success, desarrollo, diseño, la gerencia,
Y él siempre se quedó con la duda de qué hubiese pasado si le hubiesen vendido bien y los hubiesen incluido al principio. Esa es la anécdota. Bien. Otra pregunta. En base a tu experiencia, ¿es mejor un design sprint de 2 días con 7 personas o un design sprint de 5 días con 4? Ahora, en la segunda parte hay algo muy, muy específico de eso. Yo creo que es mejor hacer más cantidad de días, ¿sí? Por varias cosas. Primero, las ideas. No sé si les pasó alguna vez de irse a dormir con un problema y despertarse con la solución. Eso es porque el cerebro funciona en paralelo y por más que ustedes no se den cuenta, estén durmiendo, no estén pensando en eso, hay procesos en el inconsciente que siguen corriendo. Y eso le da otra maduración a las ideas que para mí solamente se obtiene dando como esa periodicidad en días, más que hacer todo junto muy rápido, ¿sí? Yo, en mi experiencia personal, es mejor eso. Bien, buenísimo. Bueno, como dijo Betina en el chat, vamos a seguir haciendo las preguntas más adelante, así Álvaro puede continuar con su presentación. Bien. Bueno, y acá viene la parte 2, ¿cómo adaptar el design sprint? Hay 3 puntos fundamentales para adaptarlo y un cuarto punto que quizás no es una forma de adaptarlo, pero es algo importante para que todo este esfuerzo termine dando buenos resultados, ¿no? El primer paso es todo lo que hay que hacer antes del sprint, ¿sí? El segundo paso es elegir un equipo cuidadosamente reducido, con énfasis en cuidadosamente, ahora voy a explicar por qué, y recortar el tiempo a la mitad, o casi a la mitad. Y por último, la milla extra, como les contaba. Antes del sprint. Es muy importante algunas cosas prepararlas con ejemplo. Conseguir el espacio en la agenda de los aliados. Hay veces que, en mi caso particular, pasaba con ventas, ¿no? Generalmente a principio de mes están más tranquilos porque tienen por ahí un mes entero para llegar a cumplir los objetivos, pero sobre el final del mes están corriendo para llegar y no tienen un solo minuto. Cada minuto cuenta. Entonces, similares cosas pasan también en otras áreas. Entonces, hay que buscar cuál es ese momento ideal en el cual esa persona se ausente de su trabajo genera la menor cantidad de trastornos para su área. Hay que hacerlo con cierta anticipación. Si lo haces con demasiada anticipación y no sos insistente o no lo seguís bien, las personas se terminan olvidando. Entonces, hay un balance ahí entre decir, lo vamos a hacer dentro de 3 meses o hacerlo la semana que viene, ¿no? Y recuerden que eso también implica un proceso de negociación con sus jefes o con sus managers. No me gusta la palabra jefe, me gusta la palabra más manager. Y eso toma un tiempo. Por otro lado, los prospectos para las pruebas de usabilidad. Si en el libro Sprint lo que les dice es que ya seteen, arrancan el lunes y ya vayan preparando todo para que el viernes tener todas las pruebas de usabilidad y todos los usuarios perfecto. Sí, está buenísimo en un mundo ideal. En el mundo real, o sea, yo viví también eso de hacerlo perfecto en un viernes y terminar el viernes súper realizado y arrancar el fin de semana, pero también existe el otro mundo en el cual por ahí muchas veces no tenés acceso a clientes o a usuarios potenciales, es un poco más complicado, los usuarios te cancelan, los horarios de todos no dan para justo enganchar, tener todos en el mismo día, o los usuarios no pueden venir a la oficina y tenés que ir vos a su oficina, y están en distintos lugares del lugar donde ustedes trabajen. Entonces, no se preocupen por eso. Tengan muchos prospectos, porque varios prospectos les van a cancelar. Eso siempre termina pasando. Y no se preocupen si no los hacen todos el viernes. Pueden extenderse las pruebas a la semana que viene y no va a pasar nada. Y en lo posible siempre que estén cerca, ¿no? Entonces, antes del sprint, coordinar la agenda de las personas que van a asistir, conseguir los prospectos, irlos charlando ya, investigar la problemática en cuestión. Súper importante, como el tiempo
o lo que yo propongo acá, que a mí me funcionó, que es reducir a la mitad, hacer o toda una mañana o toda una tarde en cada uno de los días, ese tiempo hay que ganarlo en otro momento. Entonces, súper importante que estén bien informados sobre la problemática que se va a tratar, si, no sé, va a hacer un proceso de onboarding para los usuarios, saber cuáles son las etapas por las que pasan, qué datos se necesitan, tener como conocimiento fuerte, tanto a nivel, lo que puedan de nivel técnico y lo que puedan de nivel de proceso y del problema en sí que tienen los usuarios. Si pueden hacer entrevistas previo, inclusive, mucho mejor. Y otras cosas por ahí un poquito más chicas, pero igual de importantes, es manden un mail, es algo, no cuesta nada y ayuda un montón. Mandar un mail el viernes anterior a que el lunes arranca el sprint, mandar un mail diciendo, bueno, estos van a ser los horarios, arranca esta hora, termina esta hora, esta es la consigna, tienen que venir y traer estas cosas. Súper importante, no cuesta nada y ahorra muchísimo en claridad. Y después conseguir el espacio físico y prepararlo, que, no sé, depende cómo sea su oficina, pero muchas veces tal vez no es tan sencillo de lograr, hay que mover muebles, hay que hacer cosas, hay que trabar la puerta y poner un cartel para que nadie entre a interrumpir. Son detalles que hacen a que después toda la experiencia sea mucho más fluida. Elegir el equipo. ¿Por qué cuidadosamente reducido? Porque si reducís mucho el equipo y haces un design sprint de 3 personas, de 4 personas, lo que te empieza a pasar es que empezás a perder diversidad. Por ahí no incluiste a nadie de marketing, por ahí no llegaste a incluir a nadie de ventas. Y si no tenés al menos una de esas personas de cada de esas áreas, se pierde esa visión. Y nadie va a conocer más lo que le duele al cliente, la persona que está en soporte. Y nadie va a saber mejor las bondades de cómo venderlas que alguien que está en ventas. Entonces, tratemos de ser pocas personas, pero manteniendo esa multiplicidad de miradas. Y de vuelta, ¿por qué cuidadosamente? Porque hay que tener mucho cuidado con a qué personas sumar, ¿no? Y ese cuidado va sobre todo en las primeras veces, ¿no? Si por ahí no hicieron muchos design sprints y es algo que están probando, busquen personas que puedan seguir instrucciones y consignas, que sean buenas en esto, que tengan buena capacidad de atención y que estén predispuestas y motivadas cuando se los estaban contando o vendiendo en su momento. El libro de Sprint habla de incluir la persona, le dicen el travel maker, ¿no? El que lleva la contra o el revoltoso. Está buenísimo porque es la persona que va a dar la visión completamente opuesta a lo que todos piensan y eso suma un montón en la diversidad, pero mucho, mucho cuidado con eso la primera vez, ¿sí? Porque si es una persona que por ahí no sabe seguir consignas o es muy distraída y se pone con el celular y puede hacer que se distraiga todo el equipo y eso hace que se pierda tiempo y el tiempo hay que cuidarlo mucho porque estamos contando con la mitad del tiempo que hay. Entonces, consejo, si lo van a incluir, sean conscientes de que lo van a poder manejar y sean muy feroces en lo que es la moderación, ¿sí? y la facilitación. Si no, directamente el no incluirlo, por lo menos en esta primera vez o en estos primeros intentos, hace que el riesgo se reduzca un poquito. Después, elijan personas que sean expertas en una temática que tenga que ver con el problema, ¿no? De vuelta, de todo el equipo de Customer Success, si estamos trabajando una problemática de onboarding, traigamos a la persona que hace los onboardings de los usuarios. No traigamos al que los fideliza. Digo, tienen que ser personas que sean expertas. Normalmente en un design sprint hay entrevistas a expertos, pero probablemente sea muy difícil lograr eso las primeras veces, poder hablar con un experto que se preste, que venga o que sea por video call y que dé su tiempo para que le hagamos preguntas. Entonces, está bueno buscar quiénes son los expertos adentro de la misma empresa. Y créanme que los hay. Tienen que mirar con cuidado, pero están ahí. Y a ellos son los que van a usar para justamente hacerle las preguntas, ¿no?
Siempre busquen en Customer Success y ventas, siempre hay algo de oro ahí. Bien, y por último, lo que les decía, hacer que sea un privilegio, ¿no? O sea, hacer consciente a la persona de que está dejando de hacer su trabajo habitual de todos los días para poder tener una opinión y un input en lo que después probablemente se convierta en el producto que se va a desarrollar y que van a ver los clientes. Y esa persona que está sentada en esa mesa durante esa semana va a tener ese privilegio que todas las otras personas que están ahí no. Entonces es algo importante. Eso los va a ayudar a que la gente no se distraiga y que lo valore más, ¿no? Y acá la parte difícil, lo que les decía de recortar el tiempo a la mitad, o casi. El primer punto es partir el sprint en 2. El día 1, 2 y 3, hacerlos con el equipo completo. Les recuerdo, para los que por ahí no lo tienen de memoria, día 1, definición del problema. Día 2, prototipado y propuesta de soluciones. Día 3, decisión sobre cuál de las soluciones es la que se va a implementar. Entonces, todos los expertos que tienen y todas las personas que se suman, que por ahí son de ventas, de Customer Success, de marketing, de finanzas, son cruciales en los primeros 3 días porque aportan esa visión diferente, ¿no? Pero una vez que las soluciones ya están propuestas y ya se definió cuál es la solución con la cual se va a avanzar, después la parte de armar el prototipo, que es el día 4 y el día 5 de testearlo, es algo que puede encararse y con buenos resultados si lo toma el grupo de, por ahí, los diseñadores, con un UX Researcher o con el Product Manager, pueden manejarse y llegarse a buenos resultados, ¿no? Entonces, en vez de tenerlos los 5 días, no es una semana. Y es media semana, solo una mañana, solo una tarde. Entonces, ya es la mitad de la mitad. Entonces es mucho más fácil después para poder negociarlo, ¿no? Obvio que consigan todo lo que puedan conseguir. Siempre es mejor poder hacerlo tranquilos, produce menos cansancio mental, hacerlo tranquilo y poderse tomar el tiempo, ¿no? Entonces, día 1, 2 y 3, equipo completo. Día 4 y 5, diseñadores, UX Researcher, Product Manager, analista funcional, etc. Segundo punto, así como acortaron por ahí una parte del sprint o la arrancaron antes cuando hacían el research, la segunda parte del día 4 y 5 no es necesario ser tan rígido. ¿Por qué? En el libro lo dice y es verdad, si vos haces todo en una semana, es como que ya venís con ese envión y es más fácil. Pero bueno, si las circunstancias no son perfectas, no se puede, por ahí el prototipo, en vez de hacerlo en un día, y a los diseñadores les toma 3 días o 4 días, porque son pantallas complicadas, hay que hacerlas en alta definición para que sea más, no alta definición, o por lo menos media definición, y hay que ver varias cosas en términos de funcionalidad y todo. Por ahí esa parte se puede extender un poco más y no pasa nada. Eso sí, si lo extienden, cuiden de que se mantenga el envión, ¿sí? Y mismo la parte, como les decía, de las pruebas de usabilidad. Si le pueden liquidar todo en un día, es ideal, ¿no? Porque es ese día y listo. Pero bueno, si les cancelan y todo, pueden extenderlo un poco más, un par de días. Sean conscientes de que a medida que se va extendiendo más, se pierde un poco ese envión, ¿no? Y hay que poner como un poco de energía extra para mantenerlo. Pero no es que es la muerte de nadie si eso no se hace exacto. Y punto 3, bueno, esto ya se los había contado antes, recortar la parte de expert interviews, tal vez no traen expertos de afuera, simplemente hacen preguntas entre los expertos que ya tienen dentro de la empresa que están sentados en la mesa con ustedes, y parte de ese research por ahí lo hicieron previamente al sprint, ¿no? Y punto 4, si se quiere recortar el tiempo a la mitad, no queda otra que ser implacable en la moderación, ¿no?
algo que ayuda mucho en eso es setear un máximo de tiempo que uno esperaría invertir en cada uno de los ejercicios a medida que van sucediendo, y saber en cuál estás dispuesto a, por ahí, gastar un poco más y después sabiendo que vas a recortar del siguiente, ¿no? Y este es el último punto, tiene que ver con la implementación, pero no tanto con el en sí adaptar la técnica, pero sepan que cuando están implementando algo como esto en ese mundo más normal o más común, como les contaba, que por ahí es averso al riesgo, a las cosas nuevas, todo lo nuevo siempre está a prueba. Y es muy fácil cuestionarlo y muy fácilmente genera incertidumbre en las personas. Entonces, si vos no haces el esfuerzo para que termine sucediendo, lo más probable es que no suceda. Hay que romper esa inercia inicial y hay que hacer un esfuerzo grande. Lo bueno es que una vez que empiece ese movimiento, después mantenerlo es mucho más fácil y requiere menos energía, ¿no? Y en esto de la milla extra hay que remangarse y hacer lo que sea necesario. O sea, de vuelta, yo venía por ahí cuando estaba, no sé, en Increase, tenía muy buena relación con Customer Success porque había liderado ese área antes de dedicarme al producto, entonces era, che, porfa, conseguime 5 clientes para este viernes, que quiero hacer las pruebas de usabilidad. Sí, buenísimo, y estaba, ¿entendés? Che, bueno, necesitamos una sala. Bueno, reservá tal sala y está la sala. Entonces, esas facilidades, después cuando se pasa a un lugar que es un poquito más adverso, digo, no tiene nada de malo, ¿no? Eso era como por ahí el caso inusual. Hay que remangarse y hacer lo que sea necesario, o sea, si hay que negociar con el líder o el manager de la persona que querés invitar, tenés que poner la cara y negociarlo. Si tenés que conseguir las pruebas de usabilidad y por ahí tenés que subirte al auto e ir con el equipo hasta la oficina del cliente, y por ahí tenés que hacerlo, pues si no, no va a terminar pasando. Y a veces hay que quedarse prototipando por fuera del horario porque al día siguiente están todas las pruebas de usabilidad a la mañana y hay que hacerlo. Porque por ese poquito de esfuerzo que no se hace, después se termina desperdiciando todo ese otro esfuerzo que estuvo antes, ¿no? Y es muy fácil hacer que se descarrile. Entonces hay que hacer ese esfuerzo extra. ¿Preguntas? Bien, tenemos algunas preguntas acá. Vayan dejando además sus preguntas. Franco pregunta, ¿crees que mostrar casos de design sprint en otras empresas puede ser una forma de motivación para implementarlo en la propia? Totalmente. Mostrar casos de éxito. Yo siempre que me tocó por ahí hacer una capacitación o dar una charla sobre Design Sprint o OKRs, en el momento que uno habla de, ¿sabes qué? Slack hizo su producto usando la metodología de Design Sprint, hicieron el IPO y todas esas cosas que por ahí en la superficie son hiper banales, si están al servicio de un buen propósito, la verdad que suman un montón y la gente se motiva. Uno siempre tiene ciertas empresas como ejemplo de lo que le gustaría que su propia empresa o donde uno trabaja sea, buscar casos de éxito de esos, o mismo casos de éxito de por ahí de empresas que están en el mismo estadio que uno, una startup, o de lo que sea que se sienta más cercana, suma un montón en la motivación, totalmente. Bien, antes de seguir con las respuestas y las preguntas, lo que voy a hacer es dejarles un link a todos los participantes para que, ahí va Betina, para que nos vayan dejando feedback sobre la charla, sobre lo que quieren escuchar para las próximas meetups, y así nosotros vamos aprendiendo y vamos trayendo más contenido, más charlas que sea de su interés. Así que ahí les dejamos el form como para que nos den su feedback, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos respondiendo preguntas. Renata pregunta si hiciste un design sprint virtual. Sí, me tocó con esta pandemia. Yo soy particularmente,
también por mi formación de psicólogo, de el cara a cara, ¿no? Que creo que lo que se genera en esa situación donde estamos todos juntos, viendo las caras, encerrados en una habitación durante una semana con un mismo objetivo, es algo súper especial, y lo que tenía muchas dudas de que pudiese funcionar virtualmente, pensaba que no iban a ser buenos los resultados, requirió que una semana antes me ponga a investigar cómo hacerlo y todo, pero la verdad que los resultados fueron excelentes, pero excelentes. Así que anímense a hacerlo, mismo las pruebas de usabilidad también. Obvio que hay un poquito de ese HD que se pierde cuando tal vez no puedes ver exactamente la expresión que hace el usuario cuando está navegando el prototipo o ese tipo de cosas, pero los resultados son súper, súper buenos y súper vale la pena. Sí, ya vamos por el segundo virtual, así que bastante contento con eso. Qué bueno, me alegra mucho. Acá Luis pregunta, ¿qué sentís que tu formación como psicólogo más te aportó a tu actividad actual? Y yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera es que entender que la mayoría de los desafíos uno siempre piensa que son de la tecnología, de la metodología, y para mí el verdadero desafío siempre termina siendo humano, ¿no? Es lograr aprovechar todo el conocimiento y creatividad que tiene cada una de las personas que están, y coordinarlas de una forma alineada hacia un mismo objetivo. Creo que ese es y también lo vi, ¿no? A medida que una empresa va creciendo y va sumando cada vez más empleados, la complejidad de mantener esa alineación se vuelve mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que lo que más me aportó es tener como esa empatía y entender que las personas son lo más importante cuando se quiere llegar a buenos resultados. El valor más grande siempre son las personas, y generar un ambiente donde las personas y es donde más se va a aprovechar el potencial de todo. Diría eso, y después que todos los productos que se construyen, en general, también se hacen productos para animales y un montón de otras cosas, pero en general son para personas, ¿no? No son cosas aisladas. Entonces, ningún producto se lo puede pensar como una cosa en sí misma, sino como algo alrededor de esa persona para la cual va a cumplir una función, ¿no? Creo que esas dos son las cosas que más me aportó. Genial, buenísimo. Bueno, antes de seguir respondiendo, vamos a insistir y pedirles encarecidamente que llenen el formulario de feedback, porque a nosotras nos ayuda un montón para traer nuevas charlas, nuevos contenidos y saber un poco qué piensan ustedes y qué les gustaría escuchar. Otra pregunta. Liz dice, si el diseño de pantalla se atrasa, ¿está mal darle una pausa a los testeos? No, o sea, en lo posible, si uno ya se comprometió con los usuarios y todo, lo mejor es hacer el esfuerzo para tratar de llegar, ¿no? Ahora, si uno ya se ve que no se va a llegar, y absolutamente convencidos de que no se va a llegar, y por ahí hay que, como yo decía, no es la muerte de nadie, si hay que tal vez posponer un par de días eso, para poder llegar con un prototipo que cuando se haga la prueba de usabilidad funcione, ¿no? No hay problema con eso, sí tener cuidado de que no se pierda ese envión y motivación que tiene el equipo. Bien, buenísimo. Pregunta Ezequiel, ¿creen que es viable implementar un design sprint en el sector público? Yo creo que sí, y por ahí mi esperanza con esta charla era justamente dar algunas herramientas para que se pueda implementar la metodología en los lugares donde por ahí los obstáculos son los más grandes, ¿no? De vuelta, arrancar por los aliados. Bien, puedo tomar un poco la palabra y voy a decir que sí, que se puede, de mi experiencia de trabajo con consultoría en el Estado, se puede hacer un design sprint sin problema.
Y si siguen las charlas de esta comunidad, quizás aparezca algo por eso en algunos meses. Así que estoy spoileando un poco hacia dónde vamos. Bien, sigo. Hay una A ver, pregunta sí, de un espectador anónimo que está buena, que es Lala. ¿sabes que justo iba a esa? Hablaste de cómo motivar a los demás a participar en un sprint. ¿Cómo haces vos para mantener motivado en la situación de tener que remar tanto? Y yo creo que a mí lo que más me motiva, sí, para empezar me gusta mucho la técnica, ¿no? Y me gusta mucho crear cosas, ¿no? Eso es por ahí mi otro lado en el cual estudié música, es ver cómo algo que es completamente abstracto y que no existe, porque es simplemente un pensamiento, se termina convirtiendo en algo, en algo tangible y real que va a afectar a personas, ¿no? Eso a mí es por lo menos lo que me mueve a trabajar en producto, y creo que cada persona tiene que encontrar su porqué, ¿no? En cuanto vos sabés el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, es donde vas a encontrar la fuerza para poder mantenerte motivado. Y hay una segunda parte que es, además de saber el motivo por el cual lo haces y que tenga un sentido lo que estás haciendo, es estar acompañado de gente que también lo comparte. O sea, en cuanto vos ves que, no sé, alguien que nunca había tenido voz ni voto en absolutamente nada y que por ahí estaba frustrado porque se comía sus garrones, siempre topándose con los mismos problemas, de repente tiene la posibilidad de opinar y de mostrar lo que piensa y de dar una solución y proponer una solución, y que hay gente que lo escucha y a él le brillan los ojos. Esas cosas a mí por lo menos me motivan, y creo que es lo que motivan a muchas personas también, ¿no? Genial. No sé si contesta la pregunta. Bueno, yo creo que sí, y si no, que vuelva a preguntar a la persona. Acá Diana pregunta, desde Customer Success, ¿cuál es la función que más se puede aportar al Design Sprint más allá de la usabilidad? Interesante pregunta. Sí. Me gustaría saber a qué se refiere con la función, que más función en términos del valor que se puede agregar. Yo creería que sí, no sé si Diana querés agregar algo ahí en el chat. Sí, exacto, dice. Gracias. Perfecto. Para mí el mayor valor que tiene Customer Success, más que la usabilidad, es el conocimiento que tienen del cliente. El producto está hecho para un cliente o para una persona. Y los que más interactúan y más tiempo pasan con esa persona a diario son las personas de Customer Success. O sea, uno suele conocer más a las personas con las que más tiempo invierte y más tiempo pasa. Entonces, son ideales para saber cuál es la voz del cliente y hacer que el cliente esté presente en esa mesa, donde en realidad hay 5 personas, pero en realidad no hay 5. Hay 6 porque el cliente está presente a través de Customer Success. Para mí ese es como su valor principal. Tal cual. Buenísimo. Bueno, acá un espectador anónimo pregunta, ¿qué rol es mejor para ser el facilitador del sprint? ¿Hay algún rol que sea contraproducente para ser facilitador? ¿Es un rol que no deba ser un facilitador? ¿Con rol se refiere a rol de una posición adentro de la empresa? Espectador anónimo, no sé si quiere aclarar eso. En posición, sí. La posición. Sí. Yo creo que no tiene tanto que ver para mí en sí con la posición, ¿sí? Sino tiene que ver más con la personalidad que tenga esa persona, ¿no? A ver, para ser facilitador hay que lograr mantener a la gente enfocada, poder lograr discernir cuando la discusión se está desviando del punto y poder cortar, pero tampoco ser tan cortante todo el tiempo que la gente directamente ni hable. Entonces, creo que lo ideal es que sea una persona que tenga empatía, pero que no tenga miedo a imponerse, digamos. Alguien en ventas quizás
Pero y esto ya es hacer generalizaciones, ¿no? Porque en ventas he conocido personas que te invitan completamente a hablar y a dar tu opinión, y otras que te anulan porque te avasallan. Es como que no creo que haya una fórmula de un rol que no lo pueda hacer, sino que tiene que ver más con la personalidad que tenga esa persona. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, como una persona que pueda guiar conversaciones, ¿no? Facilitar las conversaciones, justamente, Sí. sin influenciar, que es un poco lo que decías de las personas de ventas que lo hacen muy bien y que tienen que hacer eso, claramente. Bien, Fernando pregunta, ¿Design Sprint en la banca? ¿Alguna experiencia, consejo o aprendizaje? Bueno, nunca me tocó trabajar en la banca, pero Increase era una startup fintech. O sea, analizamos transacciones de tarjetas de crédito, ¿no? No sé si la pregunta va apuntada a que la banca tal vez es un lugar que es muy tradicional, averso al riesgo y todas las cosas que comentaba de una cultura que es adversa a implementar este tipo de metodologías. Personalmente no tuve experiencias, sí sé de experiencias por ahí en algunos bancos donde se aplicó, y que se puede hacer, porque de hecho los bancos ahora están, o por lo menos están intentando muchos modernizarse, y están tomando mucha gente joven que tiene por ahí otro tipo de mentalidad. Entonces creo que ahí es cuestión de hacer este tipo de cosas, conseguir esos aliados que van a permitir después con la masa convencer por ahí a alguien del management para que dé el ok para hacer algo así, ¿no? Pero es absolutamente posible y se beneficiaría un montón. Los cambios en producción que hace un banco son carísimos y recontra riesgosos. Entonces, creo que no hay mejor lugar para hacer, o mejor industria para hacerlo que en esa. Tal cual, Fernando te aclaraba lo que estabas respondiendo, justamente que sí, que se refería a la burocracia y a los procesos complejos, etcétera, como se puede dar en la banca, ¿no? Sí. Aquí hay una pregunta. No se tiene una buena preparación del design sprint. Por ejemplo, requerimientos, investigación, o sea, gran tema, el pre-work. ¿Cuán bueno es improvisar? O sea, ¿se puede improvisar y sin eso hacer un design sprint, según tu criterio, Álvaro? A ver, si de vuelta, a mí me pasó de haber tenido que improvisar. O sea, las primeras veces no conocía mucho la técnica, y realmente fue un poco a los golpes, ¿no? Después con el tiempo fui encontrándole mucho más la mano. La realidad es que si uno apunta a tener el mejor resultado y la mejor calidad posible, no es lo ideal. No es lo ideal, o sea, el resultado final se nota mucho la diferencia. De vuelta, no es blanco o negro. Probablemente si haces un design sprint y no conoces tanto o no hiciste ese research previo, pero sumaste expertos, invirtieron un poco más de tiempo en conocer el problema ahí, y seguramente salgas con algo mejor que si no lo hubieses hecho. Pero no es lo ideal, ¿sí? Ahora, porque no sea lo ideal no quiere decir no hacerlo, sino es ir construyendo para que cada vez se pueda hacer un poco mejor, ¿sí? Si hasta llegar a poder hacerlo, que yo tuve la suerte de hacerlo, hacer la semana entera con todas las personas, con todo, con todo hermoso. Se siente la diferencia, ¿no? Yo cuando lo hacemos en 3 días, medio día, salís y sí, tenés un poco la cabeza quemada, y el resto del día necesitas parar un poco. Pero bueno, es el balance que uno hace y cómo se adapta a las circunstancias y al contexto que tiene. Buenísimo. Álvaro, yo no quiero spoilear lo que ibas a decir, no sé si tenías el bonus track, porque como ya estamos Sí. en la hora que íbamos a cortar, hay algunas preguntas más, pero sé que tenías algo más, que los que se fueron se lo perdieron, pero, no sé, ¿querés que vayamos a eso y después seguimos con Ok, las otras dale, preguntas? sí. Dale. Esto es algo que
lo terminé descubriendo por error. En esas primeras veces que no conocía mucho la técnica, siempre antes de cada design sprint tenía como ritual leer el libro, por lo menos una vez, hay veces que le leía 2, para sentirme como confiado en el momento que iba a facilitar. Y terminó desarrollándose como una variación del ejercicio del how might we, que es el cómo podríamos hacer para, que si se fijan en el design sprint original, es una forma de refrasear o de transformar un statement o una oración en una pregunta. ¿Por qué? Porque el transformar una oración en una pregunta activa otra parte de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, y otro tipo de pensamiento, ¿no? Uno empieza a pensar en posibilidades. Una pregunta puede tener muchísimas respuestas distintas. En cambio, una oración es solo lo que está escrito. Y en el libro se hacen este tipo de preguntas en los lightning talks, en las entrevistas con expertos, y cada uno va tomando sus notas, transformándolas en los how might we, o en castellano, cómo podríamos hacer para. Después se terminan organizando por temática y se terminan votando las preguntas, las mejores preguntas, ¿no? Entonces, la variación que encontré que funciona bastante bien es la siguiente. Es hacer lo que se llama un pre-mortem. Seguramente por ahí les tocó escuchar de lo que es un post-mortem, y es una vez que ya pasó el problema, ya salió todo siendo educado, salió todo mal, ver cuáles fueron las cosas que nos llevaron a que eso pasase así y cómo se podrían haber evitado. En el pre-mortem es lo inverso. Si recuerdan, en la parte del design sprint, cuando uno empieza a pensar el objetivo, suele pensar de forma muy optimista en cómo se vería esta solución dentro de 12 o 18 meses. El escenario feliz de lo que pasaría. Entonces, una vez que terminamos de hacer toda esa parte del escenario feliz, pensamos justamente en el escenario contrario. ¿Cuáles son todas las cosas que podrían haber salido mal, que pueden salir mal para que eso no pase? Y ahí es donde suma muchísimo tener la diversidad de miradas, porque la persona de marketing te va a decir, no, la verdad que no le supimos transmitir a nuestros clientes cuán bueno era esta funcionalidad. Customer Success te va a decir, o a un diseñador, no lograron entenderlo. Y van a estar como todos esos puntos de vista, ¿no? Entonces listamos todos los motivos en 15 minutos por los cuales puede salir mal ese objetivo y no se logre. Es así, cuanto más larga la lista, mejor, ¿no? Todos en voz alta, el facilitador va capturando las ideas en forma de lista. Y después viene la segunda parte, que es tomar cada una de esas oraciones que explica todo lo que podría haber salido mal y transformar esa afirmación negativa en una pregunta. Pero la gracia de la consigna es tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas, ¿sí?, para una misma afirmación. Suena un poco confuso, ahora les muestro un ejemplo. Por ejemplo, estamos haciendo un formulario de onboarding, ¿qué cosa podría salir mal? Y van a desistir de completar el formulario porque tiene muchos campos, ¿no? Entonces, si uno transforma eso en una pregunta, usando el cómo podríamos hacer para, la primera, naturalmente, que te sale es cómo podríamos hacer para que los usuarios no desistan de completar el formulario porque tiene muchos campos. Es la más obvia y uno dice, qué boludo que es hacer esto. Pero después, si seguís intentando, empiezan a salir preguntas más interesantes. Por ejemplo, esa misma afirmación puede transformarse en todas estas preguntas. ¿Cómo podríamos hacer para que el formulario tenga la menor cantidad de campos posibles? Hay un montón de soluciones, la cabeza se te empieza a activar, qué campos podemos recortar, cuáles son importantes, cuáles no, cuáles los podemos inferir nosotros. ¿Cómo podríamos hacer para que la experiencia de completar el formulario sea entretenida y dinámica? Ok, ¿por qué un formulario tiene que ser aburrido? ¿Por qué tiene que ser un garrón? Otro ángulo con
potenciales respuestas completamente diferentes. ¿Cómo podríamos hacer para que pueda iniciarse y retomarse en distintos momentos? Eso quizás es algo que preguntaría a alguien de Customer Success, que sabe que la mayoría de los usuarios completan rápido las primeras cosas y después los llaman dentro de un mes para terminar de completar el resto de las cosas. ¿Cómo podríamos hacer para dar la sensación de que el formulario tiene pocos campos? Otro ángulo completamente distinto. No tiene esta cantidad de campos que los necesitamos sí o sí. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que la percepción de eso sea diferente? ¿Cómo podríamos hacer para motivar al usuario a terminar de completar los datos? De vuelta, un ángulo completamente distinto. Entonces, de la misma afirmación de algo que podría salir mal, hay 5 preguntas radicalmente diferentes que apuntan al mismo problema y que van a tener soluciones radicalmente distintas. Entonces, el consejo con esto que realmente salió por accidente y resultó bien, entonces lo seguí usando e implementando, es, tienen que trascender esa barrera del momento en el cual dicen, uy, esto es una boludez porque estoy escribiendo lo mismo pero en forma de pregunta. Para darle lugar a todo ese lado creativo donde salen esas otras capas, ¿no? La idea era compartirles esto para que lo probaran y vieran si les sirve, si no les sirve, si les resultó valioso o no, pero eso es algo que lo encontré de casualidad y me salió por error y quizás a otros les sirva. Muy bueno, Álvaro. Seguramente si lo empiezan a probar te van a escribir para consultarte algunas cosas. Buenísimo, Genial. eso me olvidé. Acá está mi LinkedIn y mi mail. Siéntanse libres de verdad de escribirme. Estoy para ayudar y dar una mano. Muchas personas me dieron una mano a mí cuando arrancaba con esto y trato de hacer lo mismo. Genial, buenísimo. Te leo unas preguntas más. ¿Podés, Álvaro? Sí, no hay problema. Bueno, pues sí, es un poco tarde y quizás ya algunas personas también tienen que salir. María Florencia pregunta, ¿qué tendrías en cuenta para involucrar clientes actuales o posibles y que el proceso sea exitoso? Bien. Ahí lo ideal siempre es hablar con Customer Success. Ellos son los que tienen el termómetro que te van a decir hay una con este no. Y también hay algo que pasa mucho, que es muchos clientes, de vuelta, a todo el mundo le gusta opinar, hay clientes que les encanta opinar, y cuando se dan cuenta que les piden su opinión para ver cómo va a ser el producto, les encanta y se ofrecen hasta gratis, ¿no? Entonces, creo que ahí buscar un aliado dentro de Customer Success que les pueda armar como esa listita de clientes que son los más propensos a dar feedback o participar de estas actividades es fundamental. Y lo segundo es, nada, en toda prueba de usabilidad hay que elegir muy bien cuáles van a ser los usuarios, ¿no? Digo, por ejemplo, un caso particular mío, en Core tenemos una base de usuarios existente que es bastante grande, que están acostumbrados a usar una determinada interfaz. Entonces, si nosotros vamos a rediseñar esa interfaz, tenemos que primero probarlo con usuarios potenciales que nunca hayan conocido cómo es Core, para ver si les resulta fácil, les resulta intuitivo, pero también lo tenemos que probar con los usuarios existentes, porque no vaya a ser la casualidad que están acostumbrados y felices con lo que tienen hoy, igual les cambias por algo que es radicalmente diferente y que de repente no funcione para ellos y lo detesten. Entonces, para mantener ese balance, en nuestro caso, por ejemplo, testeamos con ambos, con potenciales usuarios y con usuarios actuales. Súper importante elegir que el usuario con el que estás testeando sea el usuario que se va a enfrentar a esa situación en la vida real, digo. Si sos un farmacéutico y estás haciendo un onboarding de, no sé, de una plataforma de finanzas que no tiene nada que ver, o sea, el usuario tiene que ser al que se apunta realmente que el producto sea utilizado.
Tal cual. Muy bueno. Una pregunta más. ¿En qué área, interesante pregunta, ¿en qué área se decide quién es el moderador de un design sprint? ¿Quién lo propone? Es decir, ¿quién es el facilitador, no? Es un muy buen punto. Eso va a depender mucho de cuál es la posición de ustedes, ¿no? Digo, si yo formo parte de un equipo de diseñadores y está el líder de diseño y yo por ahí tengo que ir a convencer al líder de diseño de implementar el design sprint, probablemente tenga que negociar con él si yo voy a ser el facilitador por un tema de que tal vez yo tenga la aptitud o no, o de ver qué otra persona tiene las aptitudes para facilitar. Que mínimo hay que tener un conocimiento de la técnica, con lo cual, cuando se implementa por primera vez, si no hay alguien que tenga ese conocimiento, va a recaer en ustedes el ser facilitadores, por ser los que lo están impulsando. A menos que capaciten a alguien, pero lo más natural que va a pasar es que recaigan en ustedes. Entonces ahí va a ser parte de la negociación y de el lograr que se implemente la técnica, el explicar que uno va a ser el facilitador y cuál es su rol claramente. En el mejor de los mundos hay otras personas que tienen también el conocimiento y están familiarizadas con la técnica, y en ese caso, supongo que el decisor será la persona que tome esa decisión, ¿no? Ujú. Buenísimo, sí. Hay una pregunta de Percival Kelso que quizás tenga que aclarar. La leo, ¿tienes alguna experiencia de design sprint para un proceso? Perdón, Me falta una se parte, cortó como un todavía poquito. está. Se me cortó. Sí. Leí la pregunta. Álvaro, ¿tienes alguna experiencia de design sprint para un proceso? Creo que le falta algo a la pregunta. La estoy leyendo para que quizás se aclare. No, creo que, a ver si, creo que entendí a lo que se refiere, ¿no? Dale. Porque Para mejorar así el como, proceso. No, claro. así como se pueden diseñar productos digitales o se pueden diseñar productos físicos, también se pueden diseñar procesos. Creo que es que apunta hacia Sí, eso. acá aclaró eso, para mejora de procesos. Sí, es eso. Sí. Personalmente no tengo experiencia en eso. O sea, generalmente siempre que se aplicó la técnica fue para procesos que involucraban una contraparte digital, no un proceso en sí. Con lo cual, si bien sé que se puede hacer tranquilamente, no hay ningún problema. De hecho, simplemente hay que tener un poco de creatividad en cómo se va a hacer la prueba o la validación, la etapa de validación de ese proceso, pero tranquilamente puede hacerse. Sí, sí. Simplemente va a requerir un poco de ajuste por ahí en la parte de validación. Perfecto. Y quedó una última pregunta, gran pregunta. Design Thinking y Design Sprint son metodologías casi primas, ¿no? Sí, son primas. La realidad es que, y esto también está en el libro, el Design Sprint es una especie de empaquetado. A ver, si lo ven día por día y se fijan cada una de las técnicas, son simplemente el Design Sprint es una selección de técnicas de Design Thinking acomodadas en el espacio de una semana de una forma ordenada e intencional para apuntar a un resultado. Por eso el tema del doble diamante. Y nada, creo que esa es como la respuesta, ¿no? O sea, el Design Thinking incluye adentro al Design Sprint. El Design Sprint es como una especie de receta o empaquetado de técnicas. No sé si responde la pregunta. Sí, yo creo que sí. Bueno, no tenemos más preguntas y ya estamos en 2 horas, así que Y muchos mensajes de agradecimiento por compartir la experiencia, la información. Así que Buenísimo, me alegro. Y si algo de todo esto les termina sirviendo, escríbanme un mail después con la anécdota, que siempre suma. sí, genial. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia, por el bonus track del final que me encantó.
Y gracias a todos los que están conectados hasta esta hora y participaron, hicieron preguntas. Siempre decimos que nos gustaría que esto sea presencial, pero bueno, esta es la forma que estamos encontrando ahora. Así que bueno, no tengo más que agradecimientos a todos, a Álvaro y a la comunidad que está presente aquí. Buenísimo, gracias a todos por el tiempo. Después vamos a estar compartiendo de nuevo quizás la encuesta para el feedback, pero con el video, con los datos de Álvaro para que todos lo puedan contactar. Excelente. Ahí están todos agradeciendo por el chat, la forma de expresarse. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por quedarse hasta esta hora. Buen fin de semana. Buen fin de semana.